Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la explicación de la guía número 3 de matemáticas. Por favor, tener en cuenta que la videollamada la estamos grabando, entonces para que estén informados. ¿Cómo están? Si me escuchan, por favor me confirman. Sí, señora. Ok, los demás, Alexander, Isaí. Sí, señora. Bien, entonces vamos a iniciar con la explicación de esta guía número 3, que es muy sencilla. Básicamente vamos a recordar un tema fundamental para lo que vamos a ver un poco más adelante, que es la parte de trigonometría en sí, pero es muy importante tener en cuenta el concepto de los triángulos y de los ángulos para poder abordar este tema. Así que la temática son los triángulos y el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a mirar una clasificación de los triángulos teniendo en cuenta la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. ¿Sí? Acá esto como que me quedó un poco mal. ¿Listo? Según la medida de sus lados, entonces tenemos que están los triángulos equiláteros, que son todos aquellos que tienen todos los lados iguales. ¿Sí? Este lado es igual a este y este igual a este. Los tres lados iguales. Ahora, el isósceles es cuando dos lados tienen la misma medida. Entonces acá estos dos tienen la misma medida y este tiene medida diferente. Entonces este es un triángulo isósceles. O este, que sería un triángulo escaleno, que ningún lado mide igual. ¿Listo? Ahora, según la medida de los ángulos, tenemos los ángulos, los triángulos acutángulos, que son aquellos que tienen todos sus ángulos internos, ¿sí? Los triángulos siempre tienen tres lados y tres ángulos, ¿sí? ¿Cuáles tres lados? 1, 2 y 3 lados. Y tres ángulos, este de acá y este de acá. Entonces, el acutángulo, lo que pasa es que los tres ángulos son agudos, es decir, menor a 90 grados. Ahora, en el triángulo rectángulo, ¿qué característica tiene? Que tiene un ángulo recto, ¿sí? Es decir, un ángulo de 90 grados. Y mire que se simboliza con este cuadrito, ¿sí? Se hacen esas dos lineecitas formando el ángulo de 90 grados. Y por último tenemos el ángulo, el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Eso en cuanto, entonces, tenemos una clasificación según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, tenemos unos nombres con sus respectivas clasificaciones. Ahora, es muy importante saber algunas cosas referente a los triángulos. Ahora, ya les dije que los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. Ahora, esos tres ángulos, sea el triángulo que tenga las medidas que sea, siempre, muchachos, la suma de esos ángulos internos de un triángulo va a sumar 180 grados. ¿Sí? Vuelvo y les digo, mire, por ejemplo acá, un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Esos tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Ahora en este triángulo, lo mismo, este ángulo ya mide 90. Entonces, entre este ángulo y entre este ángulo deben sumar 90 grados para que entre los tres sumen los 180 grados que nos dice acá que suman todos los ángulos internos de un triángulo. Entonces, sea el triángulo que sea, con las medidas que sea, si es un triángulo, siempre, sus ángulos internos van a medir 180 grados, la suma de ellos tres. No se nos puede olvidar eso, ¿listo? Es muy importante. Ahora, si un triángulo tiene dos lados iguales, ¿cuáles eran los que tenían dos lados iguales? Fíjense acá, los isósceles. Entonces sus ángulos opuestos también son iguales. Entonces, ¿cuáles son esos ángulos opuestos?
Los ángulos opuestos serían estos dos de acá. Mire que acá tenemos este lado C con este lado A son iguales, ¿sí? Ahora, ¿qué se le llama ángulos opuestos? Resulta que este es el lado C, ¿sí? Este es el lado C. Entonces, el ángulo que está al frente, ¿sí? O al lado opuesto de él, se le llama C, pero C mayúscula, ¿sí? Entonces, mírenlo. No sé si lo alcanzan a ver allá, si están viendo mi pantalla. Entonces, miren que este lado C, su ángulo opuesto es el que está al frente, mírenlo, y tienen como nombre C mayúscula. Ahora, el lado A, que es igual al lado C, porque dijimos que tiene dos lados iguales, y estos son los dos lados iguales, este lado A tiene un ángulo opuesto, que es el ángulo opuesto A mayúscula, ¿sí? Entonces, sus ángulos opuestos, o sea, del lado A y del lado C, estos dos ángulos son iguales, siempre y cuando pues C y A sean iguales. Y otra característica es que el valor del ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Tal vez suena un poco enredado, pero con la siguiente página donde nos explican y nos muestran en la figura, entendemos. Entonces, mire que acá tenemos eso que nos decían allá. Entonces, ¿qué nos decía allá? Que el ángulo externo de un triángulo, entonces fíjese que acá tenemos este triángulo. Entonces, cuando hablamos de un ángulo, acuérdense que yo les dije, los tres ángulos internos, mire, estos tres, 1, 2 y 3, los que están adentro, ¿sí? Los internos suman 180. Si me hablan de un ángulo externo, ¿cómo se medirá ese ángulo externo? Entonces, sencillamente lo que se hace es que se traza una línea, digamos, que continúe con el lado en el cual vamos a analizar. Entonces, en este caso acá tenemos este ángulo externo, ¿sí? Mire, este ángulo sería externo. Y acá, mire que de la misma manera nos están mostrando, mire, este ángulo alfa externo. ¿Y qué dice de ese ángulo alfa externo? Que es igual al ángulo A y al ángulo B, a la suma de estos dos ángulos, ¿sí? Sin tener en cuenta el adyacente. El ángulo adyacente a este alfa es el que está al lado, y el que está al lado es este de acá, ¿sí? Entonces, es igual a la suma de los dos ángulos que no son adyacentes a él, y el adyacente es este. ¿Sí? Entonces sería este ángulo B y este ángulo A. Ahora, si hablamos de este ángulo acá, digamos que le vamos a colocar beta, por nombre a este. Entonces, si hablamos de este ángulo beta, ¿a qué va a ser igual? A la suma de este ángulo A, que es el ángulo interno A, pero no es el adyacente. El adyacente acá de beta sería este, que sería B. ¿Sí? Entonces sería el ángulo A más el ángulo C. Listo, hasta ahí, muchachos. Entonces, les pregunto, ¿tienen alguna inquietud hasta ahí? ¿Cómo así, profe? O sea, del ángulo que está por fuera se tiene que restar el C del ángulo C. No, o sea, hay dos maneras, ¿sí? Y acá nos muestran dos maneras. ¿Por qué nos muestran dos maneras? Fíjense que acá nos muestran que este ángulo alfa, ¿sí? Que es este que está marcado acá, nos muestran que es igual a la suma de este ángulo A más B, ¿sí? Pero sin tener en cuenta este C, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Esa es una reglita que hay general, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede? Mire que todo esto, ¿sí? Todo esto, que sería el ángulo alfa más el ángulo C,
¿cierto? Miren que todo esto, ¿cuánto mide? Mide 180 grados porque es medio círculo, ¿sí? Miren acá, esto es medio círculo, entonces son 180 grados completos. Entonces, otra forma de calcular este ángulo externo es a 180 restarle el ángulo interno, que es lo que está acá. Entonces, a 180 grados, que es toda este medio círculo, restarle este pedacito, que sería C. Y ahí ya también nos queda alfa, ¿sí? O la otra manera, entonces, es sumar los ángulos que no son adyacentes. Adyacente quiere decir el que está al lado, ¿sí? Entonces, el ángulo que está al lado es este C. Entonces, ese no lo vamos a sumar. Entonces, sumamos los que no son adyacentes. Es decir, el ángulo A y el ángulo B. ¿Sí le aclaré la duda, Aldair? Sí, señora. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Muchachos, por favor, no les dé pena preguntar. Si tienen alguna inquietud, háganla. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ya habiendo mirado esas generalidades de los triángulos, otra cosa que no les puse ahí en la guía, pero es importante que ustedes la sepan, pues ustedes ya la deben saber. De hecho, yo creo que ustedes vieron eso tal vez incluso en primaria. Es el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Alguno lo recuerda? ¿Alguno recuerda cómo se calcula el área de un triángulo? No. Sumando todos sus lados, ¿no? No. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado, muy bien. Ahora, si es un rectángulo, ¿cómo se calcula el área? Largo por ancho. Sí, muy bien, largo por ancho o base por altura. Entonces, en el triángulo, la fórmula para hallar el área es base por altura sobre 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la base y cuál es la altura en un triángulo? Entonces, por ejemplo, si tenemos este triángulo, podemos decir que la base es esta de acá, ¿sí? Esta medida de A a C sería la base. Pero entonces, ¿cuál sería la altura? La altura no sería esta longitud de A a B, ni sería esta longitud de B a C. ¿Sí? ¿Cómo se mide la altura? Entonces, la altura, lo que se mira es del vértice opuesto a la base. El vértice opuesto a la base sería este B, ¿sí? Porque miren que es el que está enfrente a la base, ¿sí? Entonces, desde ese vértice se traza una línea que sea perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con la base. Es decir, mire que esto sea acá 90 grados. Y esta sería la altura. Entonces, para calcular el área simplemente se multiplica la base por la altura y se divide entre 2. Eso es para calcular el área de un triángulo. ¿Claro eso, muchachos? Sí, señora. ¿Los demás? Nicole. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras se nos reduce un poco el campo de acción. ¿Por qué? Porque es importante recordar o saber que para aplicar este teorema de Pitágoras solamente se puede usar cuando son triángulos rectángulos, ¿sí? Si es un triángulo acutángulo, obtusángulo,
De los otros que vimos no se puede usar, ¿sí? Solamente el teorema de Pitágoras se usa cuando hablamos de triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo que mide 90 grados. Ahora, al lado más largo, ¿sí?, de ese triángulo se le da como nombre hipotenusa, ¿sí? A ese lado más largo se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos, ¿sí? Entonces es muy importante recordar que este teorema de Pitágoras siempre se utiliza únicamente con triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados y ese lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro eso que acabo de decir porque es fundamental. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice ese teorema de Pitágoras? Que en cualquier triángulo que sea rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que si tenemos acá el triángulo, fíjense que es un triángulo rectángulo porque este ángulo acá es de 90 grados, la hipotenusa, que acá la representamos con la letra A, pero pues la podemos representar con la letra que queramos, con H, con X, la letra que queramos, en este caso está representada en este triángulo con la letra A, entonces nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a B al cuadrado, ¿sí? El lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Pare de contar. Eso es todo el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces puede que nosotros nos den los dos lados, ¿cierto? Y nos pidan hallar la hipotenusa. Entonces, sencillamente reemplazamos y luego hallamos la hipotenusa al cuadrado y para hallar la hipotenusa, pues que no esté al cuadrado, sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Pero algunas veces pues ya no nos van a pedir la hipotenusa, sino que nos dan la hipotenusa y nos piden un lado. Y resulta que ahí desafortunadamente estamos fallando porque ustedes ya de pronto como les dijera, ya de una vez no sé cómo hacerlo, porque estamos fallando en el despeje de las ecuaciones. Eso pude notar con la guía número 2, porque era un tema bastante sencillo y cuando nos preguntaban alguna cosa que ya no estaba ahí despejada en la fórmula, cuando teníamos que buscar algo diferente, ya veía que se les dificultaba. Entonces es importante que cuando nos den un problema o cuando nos den un ejercicio, lo primero es que identifiquemos los datos que nos están dando, ¿sí? Luego miremos qué nos están preguntando y luego pues miramos con las fórmulas que nos dan, ¿cierto? Con cuál podemos abordar el problema y no sencillamente empezar ahí a tratar de usar la fórmula a la fuerza sin que esté bien. Entonces vamos a proceder acá a mirar el ejemplo número 1, que es muy sencillo. Entonces nos dice, una escalera se encuentra apoyada verticalmente sobre una pared. La distancia de la pared a la base de la escalera es 50 metros y la longitud desde el suelo hasta el punto de apoyo de la escalera con la pared es de 200 metros. Calcular el largo de la escalera. Entonces, siempre es bueno tener un esquema. Entonces, acá tenemos el dibujo. ¿Sí? Mire que tenemos 50 centímetros acá. Desde el suelo, ¿sí? En el suelo, desde donde se apoya la escalera en el suelo hasta la pared hay 50 centímetros y desde el suelo hasta donde se apoya la escalera en la pared hay 200 centímetros. Mire que entre la pared y el suelo se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si nos piden la longitud de la escalera, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la hipotenusa. Es decir, que me dieron los dos catetos.
Entonces, como me dieron los dos catetos, sencillamente reemplazo. Entonces, el cateto B, 50 centímetros. Entonces, 50, mire que los 50 centímetros es la longitud de ese cateto B. Entonces, elevo todo al cuadrado, porque hay algunos que cometen el error de que llegan y colocan 50 centímetros al cuadrado, ¿sí? Y eso está mal, porque debemos elevar todo al cuadrado, o sea, tanto el 50 como el centímetro, ¿sí? Entonces, por eso debemos colocar el paréntesis. Entonces, quedaron ya 50 centímetros al cuadrado más 200 centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces, 50 por 50, 5 por 5, 25, 2500 centímetros cuadrados, y 2 por 2, 4, y 1, 2, 3 y 4, 40.000 centímetros cuadrados. Ahora 2.500 más 40.000, los 42.500. Pero eso fíjense que era al cuadrado. Entonces, para poder tener ya A sin al cuadrado, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? La raíz cuadrada de A al cuadrado, ¿cuánto es? A, porque se me simplifica, se me cancelan, eso lo vimos el año pasado, y la raíz cuadrada de esos 42.500, que la sacamos acá, y pues ahí ya podemos utilizar la calculadora para dar pues la respuesta, para calcular esa raíz. Y pues finalmente tenemos que esa escalera mide 206,16 centímetros. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? No, señora. Profe, ¿siempre se le saca raíz? Bueno, Nicole. La pregunta que usted me hace es un poco generalizada, o sea, toca mirar en qué caso. Entonces, siempre que nosotros digamos que tenemos algo al cuadrado, siempre que nosotros tengamos que A al cuadrado es igual a una cantidad, un número, no sabemos qué número, no sé, le voy a colocar X, ¿cierto? Y si me están pidiendo hallar A, ¿sí? Me están pidiendo hallar A, no me están pidiendo A al cuadrado, entonces tengo que sacarle raíz cuadrada acá, A al cuadrado y raíz cuadrada X. Entonces, esta raíz cuadrada de A a la 2 se me cancela porque este 2 con el 2 de la raíz se cancela y simplemente me queda que A es igual a raíz de X, y X pues es el número pues que haya, ¿cierto? Entonces, en este momento, así como tal, no le podría decir que siempre, o sea, dependiendo. Si lo que me están pidiendo me queda al cuadrado, tengo que sacarle raíz para poder dar lo que me están pidiendo. ¿Sí, Nicole? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar el otro ejercicio. Entonces, el ejemplo número 2 dice, un poste de hierro hincado verticalmente en el suelo proyecta una sombra que mide 60 centímetros. Entonces, acá tenemos el poste hincado en el suelo, vertical, que proyecta una sombra en el suelo de 60 centímetros. Y nos dicen hallar la altura del poste si la distancia entre su punta y el extremo de su sombra es 100 centímetros. La distancia entre su punta y el extremo de la sombra es 100 centímetros. Entonces acá tenemos que analizar qué me están dando. Entonces mire que acá en esta situación se nos arma también un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el triángulo rectángulo? ¿Será que el triángulo rectángulo está, ¿dónde está el ángulo recto? ¿Será que el ángulo recto está acá? No, ¿verdad? Ese ángulo no es un ángulo recto. ¿Estará acá? Por supuesto que no, no está ahí. Entonces, el ángulo recto, ¿dónde se forma? Se forma entre el poste
con el suelo. Acá está el ángulo recto. Ahora, ¿qué me están dando? Me están dando la hipotenusa. Sí, mire, me están dando la hipotenusa, que es el lado más largo, y me están dando un cateto. Y me están preguntando el otro cateto. Entonces, nosotros ya sabemos por el teorema de Pitágoras que la suma de los dos catetos, ¿cierto? La suma de los dos catetos, es decir, la suma de 60 al cuadrado más b al cuadrado, me debe dar 100 al cuadrado. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado debe ser la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, fíjense que otra cosa que también a veces a ustedes se les dificulta es que, por ejemplo, si yo tengo 5 más 3 es igual a 8, ¿cierto? Entonces, 5 más 3 es igual a 8. Y si yo les digo 8 es igual a 5 más 3, ustedes como que lo dudan, o sea, como que les parece que eso está como raro, como mal, ¿cierto? No exactamente con estos números. Pero entonces, ¿qué sucede? Si el teorema de Pitágoras dice, mire, la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, pues los dos catetos al cuadrado sumados, ¿sí? Cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y miren que es igual, exactamente lo mismo, no hice nada. Simplemente es como el mismo ejemplo que les estaba colocando ahorita. Si yo digo 5 más 3 es 8, ¿cierto? Entonces 8 es igual a 5 más 3. ¿Sí? Entonces si la hipotenusa es igual a la 2 más b a la 2, pues eso es porque a la 2 más b a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, eso fue lo que hicimos. Sencillamente utilizamos la igualdad, pues, porque a nosotros nos gusta, cuando despejamos, generalmente nos gusta que la incógnita o lo que estamos buscando nos quede al lado izquierdo, como por costumbre visual. Entonces, tenemos acá que un lado al cuadrado, ¿sí? Un lado al cuadrado es el que estamos buscando, un lado, un cateto, ¿sí? Un lado, un cateto al cuadrado, b al cuadrado, ¿cierto? Más el otro lado al cuadrado, que es este 60, debe ser igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Y la hipotenusa al cuadrado cuánto es? 100. Entonces 100 al cuadrado. Pero resulta que nosotros necesitamos hallar esta b, ¿cierto? Entonces, este 60 centímetros al cuadrado nos está estorbando o está acompañando acá b a la 2 y la idea es dejar b a la 2 sola, o sea, para que ya nos quede b a la 2 igual a una serie de números, ¿cierto? Entonces, este 60 al cuadrado, ¿qué está haciéndole acá la b? Mire que lo está sumando. Entonces, lo que habíamos aprendido el año pasado de las ecuaciones. Entonces, pasaría al otro lado del igual, ¿cierto? Está al lado izquierdo, entonces lo pasamos al lado derecho. ¿Y cómo pasa? Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, ya tenemos que b a la 2 es igual a 100 a la 2 menos 60 a la 2. Y ahí tenemos b a la 2. Pero como queremos es b, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada, y este 2 se me cancela y ya me queda solita b. Pero al otro lado no se me puede cancelar, fíjese, no se puede cancelar con estos dos, no se puede porque acá hay una resta, ¿sí? Entonces toca hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces toca hacer 100 al cuadrado, 60 al cuadrado y sacar la raíz cuadrada con la calculadora. Entonces 100 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 100 al cuadrado nos da 1, 2, 3 y 4 ceros. ¿Sí? Menos 6 por 6, 36 y 2 ceros. O sea, 10.000 menos 3.600. Y eso sería 6.400. Y si usamos la calculadora para sacar la raíz de 6.400,
nos da 80 centímetros, porque este centímetros cuadrados sí se cancela con la raíz, con el índice de la raíz, que es 2. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejercicio? No, señora. Los demás. No, profe, todo está entendido. Ok. Bueno, entonces, ahora, pues ya prácticamente que terminamos con el contenido como tal de la guía, vimos el contenido y vimos los 2 ejemplos que vienen en la guía. Pero quiero enfatizarles en que debemos leer muy bien los ejercicios, y analizar siempre qué me están dando y qué me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, no les voy a hacer el ejercicio número 4, pero les voy a ayudar. Entonces, ¿qué dice acá? Calcular el perímetro. Entonces, muchachos, si a mí me están pidiendo calcular el perímetro de este rombo, ¿qué es lo que tengo que hacer, digamos que a manera general? Tengo que hallar la suma de estos lados, ¿cierto? Este lado, cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo podemos calcular la longitud de este lado del rombo? De a uno, muchachos. ¿Por ángulos? ¿Cómo? ¿Cómo, Aldair? ¿Por ángulos? ¿Cómo sería por ángulos? Pues, o sea, medir cada esquina con una... No. Bueno, entonces les voy a ayudar con esto. Entonces, siempre tenemos que analizar la situación. Entonces, mire que me están dando la longitud que hay desde este punto hasta este punto. ¿Sí? ¿Cuánto es esa longitud? Esa que acabé de señalar ahí en rojo. 30 centímetros. 30 centímetros, muy bien. Ahora, me están dando otra longitud también. Me están dando esta longitud de acá. ¿Cuánto es la longitud? 20 centímetros. 20 centímetros. Ahora, ¿será que ahí se me forma algún triángulo rectángulo? ¿Sí? Sí, se me forman de hecho 4, solamente que son iguales. Mire, se me forma acá. Si yo miro, mire, ¿esto qué es? Esto es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuánto mide este lado de este triángulo rectángulo? ¿Cuánto mediría este pedacito? 15 centímetros. Muy bien, 15 centímetros. ¿Por qué 15 centímetros? Porque fíjense que si toda la línea roja mide 30, ¿cierto? Entonces la mitad de la línea roja, ¿cuánto mide? 15 centímetros, ¿cierto? Entonces mide 15 centímetros este pedazo. Ahora, este pedacito de acá, que es el otro lado del triángulo, ¿cuánto mide? 10. 10 centímetros, muy bien. Para los demás es claro por qué mide este pedacito 10 centímetros. Nicole. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces ahí ya, ¿qué tendríamos que hacer? Ya con esa ayuda que yo les di, ¿qué tendríamos que hacer? Hallar la hipotenusa. Hallar la hipotenusa, ¿cierto? Que la hipotenusa, ¿cuál sería? La hipotenusa sería esta línea de acá, ¿cierto? Y ahí ya podemos hallar la hipotenusa. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras que vimos. Ahora, pero a mí no me están pidiendo hallar esa hipotenusa, a mí me están pidiendo es hallar el perímetro.
Entonces, ¿cómo puedo hacer para dar la respuesta del perímetro? Ya después de haber hallado la hipotenusa, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer luego de ya haber hallado la hipotenusa? Si me están pidiendo el perímetro, y recuerden, ¿qué es el perímetro? El perímetro de una figura siempre es la suma de todos sus lados. Muchachos, se va a cortar la videollamada, entonces nos volvemos a unir con el mismo link. Voy a finalizarla para que no se nos corte y ya volvemos. Bueno, muchachos, entonces continuando, habíamos quedado que hallábamos acá la hipotenusa de este triángulo de acá, ¿cierto? Y que hallábamos este lado. Y les estaba recordando que el perímetro de cualquier figura es la suma de la longitud de todos sus lados, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esta hipotenusa. Si ya tengo esta hipotenusa, acá tengo el lado. Ahora les pregunto, ¿los 4 lados de este rombo son iguales o son diferentes? ¿Iguales? Son iguales, Son profe. iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer si ya hallé esta hipotenusa, que es el lado del rombo, para hallar el perímetro? El perímetro. ¿Sumarlos? Ajá. ¿O qué otra operación podría hacerla incluso más rápido? ¿Elevarlo a la 2? No. Acuérdese que es la suma de los lados. ¿Y el lado a cuánto equivale? A la hipotenusa de este triángulo. Entonces, ¿cuántas veces tendría que sumar esa hipotenusa, Valentina? 4 veces, ¿no, profe? 4 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? H más H más H, ¿cierto? Más H. ¿Y eso a qué sería igual? H más H más H más H. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual H más H más H más H? Al ¿H a la perímetro, 4? profe. Al perímetro, ¿no? Sí, al perímetro, pero ¿con qué operación lo puedo yo representar para no sumar 4 veces? Eso lo aprendieron en la escuela, por allá como... ¿Elevado a la 4, profe? Sí, eso iba a decir. No, 4H, ¿no, profe? 4 por H. Por eso les digo Por que eso, lo 4H. Por eso les digo que lo aprendieron en la escuela, ¿sí? Cuando decíamos, en vez de sumar 4 veces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 4. Entonces, fíjense que por ahí Nicole me dijo que elevara la 4. Entonces, está mal, Nicole, ¿por qué? Porque elevaríamos a la 4 si esto no fuera una suma, ¿sí? Si acá, en vez de haber una suma, fuera H por H por H por H, ¿sí? Si fueran multiplicaciones, sí sería H a la 4, ¿sí? Pero como no son multiplicaciones, son sumas, ¿cierto? Entonces no puede ser una potencia. ¿Claro, Nicole? ¿La diferencia? Sí, profe. Listo, entonces ahí ya les ayudé con el ejercicio número 4, que de pronto a algunos se les dificulta porque no está así tal cual lo que nos están
pidiendo. Entonces siempre, por eso les digo, cuando hay ejercicios con problemas o con situaciones, debemos analizar muy bien lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo. Fíjense que acá nos pedían el perímetro y vuelvo y les digo, el perímetro es un concepto, es algo que aprendimos quizá en primaria y que pues obviamente no está en la guía explicado cómo se halla el perímetro, porque pues se supone que ustedes lo saben hallar, ¿sí? Ahora vamos a mirar por acá otro ejercicio. Bueno, entonces les voy a ayudar con el planteamiento de otros dos. ¿Listo? El número 10 y el número 11. ¿Qué sucede con el número 10? Entonces vamos a analizar, pero para que yo les ayude necesito que ustedes también me ayuden, porque yo sola no puedo acá hacer el ejercicio. Entonces, acá dice, calcular el radio de una circunferencia que tiene inscrito un cuadrado de lado 5 raíz de 3. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que acá hay un círculo, dentro de ese círculo hay un cuadrado que tiene de lado 5 raíz de 3. O sea, esto también mide 5 raíz de 3, esto también, porque es un cuadrado y todos los lados son iguales. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Digamos que si yo trazo esta línea roja, esa línea roja, ¿qué sería del círculo? ¿Sería el radio? Sí. ¿Seguro, Aldair? No, estaría haciendo dos triángulos. No, pero yo lo que pregunté es, esa línea roja que yo acabo de hacer ahí, olvidémonos, hagamos de cuenta que el cuadrado no está, que está solo el círculo. Esa línea roja, ¿qué viene siendo del círculo? ¿La hipotenusa, profe? No, o sea, sí viene siendo la hipotenusa acá, digamos, si miramos esto acá, ¿La mitad? ¿cierto? ¿El diámetro? Muy bien, el diámetro. Esa línea roja, o sea, lo que Nicole me dijo está bien, Nicole. O sea, esta línea roja es la hipotenusa si miramos este triángulo, ¿sí? El que está formado acá con esta línea verde, y la roja, esa sería la hipotenusa. Pero lo que yo les estaba preguntando es esa línea roja que viene siendo del círculo. Entonces, esa línea roja del círculo lo que viene siendo es el diámetro, lo que me dijo Aldair. ¿Por qué? Porque fíjense que en un círculo hay dos medidas que son fundamentales. Entonces, en un círculo hay dos cosas que son importantísimas y es, la primera es la medida que hay desde el centro hasta cualquier lado del círculo. Miren, todo esto, esa lineecita que dice ahí roja en este círculo, ¿qué es? ¿El radio? El radio, muy bien. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier parte del círculo, ¿sí? En la parte externa. Ahora, hay otra medida en el círculo muy importante, que ¿cuál es? El diámetro. El largo como tal en un círculo no se conoce, o sea, se conoce con el nombre de diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la distancia que hay para atravesar el círculo, por así decirlo de manera vulgar, que atraviesa el círculo. Pero ¿qué condición debe cumplir esa línea? Que debe pasar por el centro, ¿sí? Si esa línea que atraviesa el círculo, mire, esta que acabé de dibujar ahí de color amarillo, se llama diámetro, ¿sí? Se representa con la letra D, es el diámetro. Pero, ¿qué sucedería si yo paso, por ejemplo, esta línea acá? Mire que esa línea ahí de una u otra forma está atravesando el círculo, pero esa no es el diámetro. ¿Por qué no es el diámetro? Porque no está pasando por el centro del círculo. Por eso no es el diámetro esta línea que dibujé acá. Por eso
mire que este diámetro tiene dos radios. Mire, desde el centro hasta acá es un radio y desde el centro hasta acá es otro radio. Entonces, siempre en un círculo, siempre, 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 el diámetro equivale a ¿cuántas veces el radio? A 2 veces el radio. ¿Sí? O sea que si yo conozco el diámetro, puedo conocer el radio. Entonces, por ejemplo, si el diámetro es 10, ¿cuánto sería el radio? 5. 5. Ahora, si me dan el radio, si el radio es 4, ¿cuánto sería el diámetro? 2. No, si el radio es 4, ¿cuánto sería el diámetro? 8. 8, muy bien. Ahora, acá esta línea roja, ¿qué dijimos que era? Diámetro. El diámetro del círculo, ¿cierto? Porque pasa por el centro del círculo que está por acá. ¿Cierto? Esa línea roja es el diámetro. Entonces, si yo hallo la longitud de esa línea roja, ¿qué habré hallado? El diámetro, ¿cierto? Entonces yo puedo hallar el diámetro. Ahora, si yo sé esa longitud de esa línea roja, yo podría también hallar el radio que me están pidiendo, ¿sí o no? Porque si yo sé el diámetro, yo sé que el radio es dividir ese diámetro entre 2. ¿Sí es claro? Sí, señora. Ahora, ¿cómo hallamos la longitud de esa línea roja? ¿Cómo la hallamos? Ahora sí, Nicole, para donde iba ahorita Nicole. ¿Cómo hallamos esta longitud de esta línea roja? Hallando la hipotenusa. Hallando la hipotenusa de ¿cuál triángulo? Cualquiera de los dos. Sí, de cualquiera de los dos triángulos, es decir, de este o del de arriba, porque los dos son iguales. Ahora, ¿qué lados tienen este triángulo? Este que sombría, ¿qué lados tiene? Este de acá es 5 raíz de 3, ¿cierto? Ahora este, ¿cuánto es? 5 raíz de 3 también. También 5 raíz de 3. Entonces ahí ya podemos hallar la hipotenusa, pero fíjense que a mí no me están pidiendo la hipotenusa, me están pidiendo es el radio, ¿cierto? Pero ya sabemos que esa hipotenusa equivale al diámetro y ya sabemos que el diámetro es el doble del radio. Entonces con eso ya podemos hallar el valor del radio. ¿Es claro, muchachos? Sí, señora. Listo. Y por último, les voy a ayudar con el ejercicio número 11. Entonces miren que acá, en el ejercicio número 11, me dice calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo de base 6 metros y de área 9 metros cuadrados. Entonces me están dando la base, me dicen que es un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir que es triángulo rectángulo? Que esto acá es 90 grados y que podemos usar el teorema de Pitágoras. Ahora, solamente me están dando la base y el área. Entonces, ¿y cómo hago entonces para calcular la hipotenusa? Entonces, debo tener en cuenta lo que me están dando. ¿Qué me están dando? Área y base. Y por allí anteriormente habíamos dicho que el área en un triángulo, ¿a qué era igual? A base por altura, sobre 2. Y tengo el área y tengo la base, pero no conozco la altura. ¿Sí? Entonces, en este caso, la base es este cateto y la altura sería este cateto A. ¿Sí? La altura sería este cateto A. ¿Por qué? Porque mire que él llega
con un ángulo de 90 grados a la base, ¿sí? Entonces, la base la tenemos, la altura no la tenemos, pero sí tenemos el área. Entonces, ¿cómo haríamos podríamos acá reemplazar entonces que el área es igual a la base, que es esta base, por la altura, que la altura es esta A, sobre 2. Y conozco el área y conozco la base. ¿Sí? Entonces, el área la puedo reemplazar. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados es igual a la base. La base la conozco. Es 6 metros por la altura. La altura no la conozco. Sobre 2. ¿Cómo hago para hallar la altura? Porque necesito la altura. Necesito esta altura. ¿Para qué la necesito? Para poder tener los dos catetos, poder aplicar el teorema de Pitágoras y hallar la hipotenusa que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo hago para hallar esta A? Que no conozco. Mire que ya conozco todo. El área, mire que es 9 metros al cuadrado. B es 6 metros. A no la conozco y todo está dividido en 2. ¿Cómo hago para hallar esta A? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, muchachos. Profe, hacer como una, ¿cómo se llama? Que usted cambia de un lado para otro, pero sin mover la, no sé qué se me olvidó el nombre. Despejará. No, Tenemos, sí es esa. tenemos que despejar A. ¿Y cómo lo hacemos, Ari? Profe, pasando los que están al lado de la A hacia el lado izquierdo, pero digamos, si acá está multiplicando, ya se va a dividir. Y si Entonces, acá está ¿cómo dividiendo, se va a quedaría? dividir. ¿Cómo quedaría? Estos 2 sube a multiplicar porque está dividiendo. Ajá, Y 6 a entonces dividir porque ajá, entonces este 9m a la 2, entonces este 2, queda quietito. como está dividiendo, lo pasamos al otro lado a A multiplicar. multiplicar. Y el 6m, como está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Y la A, pues queda ahí, ¿sí? Solo que ya no queda con este 6m y este 2 que estaban acompañando la A, la pasamos al otro lado del igual. Y ya nos queda ahí despejado A. Entonces, mire que esta M se simplifica con con el 2 de la M a la 2. Y entonces el resultado nos va a quedar en metros. ¿Por qué? Porque es una longitud. Mire que A es una longitud. Entonces, ¿esa cuánto va a ser igual? A 9 por 2, 18, dividido entre 3, perdón, entre 6. 9 por 2, 18, dividido entre 6. ¿Cuánto sería? 3. 3. 3. ¿3 qué? 3 metros. Y ahí ya tenemos el valor de A. Ahora, si nosotros quisiéramos corroborar, venga, miremos a ver si sí nos quedó bien. Entonces, ya tenemos acá que A, entonces es igual a 3 metros. Entonces, ¿cómo es que se calcula el área? Base por altura sobre 2. Entonces, 6 por 3, 18 dividido en 2, 9. Y mire que el área, ¿cuánto daba? ¿Cuánto era el área? 9. Entonces, nos quedó bien, ¿sí? Ahí podemos hasta incluso verificar nuestra respuesta. Entonces ya con eso, muchachos, ya teniendo la base, ¿cierto? Teniendo la altura, es decir, teniendo los dos catetos, pues ya podemos hallar la hipotenusa. Entonces, lo que les digo, es muy importante que acá ustedes no simplemente sigan como el caballito que va siguiendo su camino, ¿cierto? No, sino que abramos un poquito la mente y analicemos muy bien lo que nos están dando y lo que nos están pidiendo, ¿sí? Porque a veces queremos simplemente llegar y utilizar la fórmula en todos los ejercicios de igual manera. Y así no es, ¿sí? Tenemos que analizar en cada ejercicio qué nos están dando, qué nos están pidiendo, ¿sí? Y utilizar las cosas pues de manera coherente.
¿Alguna pregunta, muchachos? No, señora. No, señora profe. ¿Los demás? No, profe. Bueno, muchachos, entonces desearles éxitos en la realización de la guía. Por favor, realícenla con tiempo y traten de enviarla en la fecha establecida, pues para que tengan una buena calificación y no dejen acumular trabajo. Por favor, una recomendación para la próxima vez si tenemos videollamada, conectarnos puntuales porque hoy hubo muchos que llegaron después de la hora de inicio y eso por más que sea genera ahí un poco de interrupción. Y además ustedes Profe, pues yo no no, pueden participar desde el inicio. Profe, qué pena, yo llegué tarde, pero yo estaba no en una puedo cita médica. conectar temprano porque en mi casa no había luz. Ok. Yo estaba en algo médico, profe. Bueno, muchachos, entonces, por favor, tenerlo en cuenta para la próxima. Desearles éxitos y que tengan un feliz día. Cualquier cosa me cuentan por el interno. Hasta luego. Hasta luego, profe.